La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Adán y Eva todavía es la primera película que hice. La hice de manera totalmente independiente. Filmamos con material sobrante de publicidad, o sea, está filmada en negativo, en 35 milímetros, pero filmamos con material sobrante de publicidad. Entonces, pues bueno, suena así como colecta de la Cruz Roja y vamos y pegábamos así, conseguíamos el material y con ese material filmamos la película. Mi nombre es Iván Ávila Dueñas, soy director de cine y nací en Zacatecas, Zacatecas. O sea, mi carrera, digamos, universitaria es de comunicación. Y en la Universidad de Guadalajara estudié en el centro, se llamaba Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, que es un proyecto que estaba ligado al proyecto de Emilio García Riera, cuando se fue a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Y en el final de ese taller hubo un concurso para filmar unos guiones y filmé mi primer corto y nada, ya descubres un poco como que esa es la ruta, ¿no? Y entonces me fui a trabajar a México y fui asistente de dirección mucho rato para poder aprender como la otra parte, la del set, la del trabajo directo. Y en 2000, paralelamente, digamos, desde el 87 que filmé mi primer corto, más o menos cada 2 años fui filmando algo en proyectos cortos, hasta 2002 que filmé mi primer largometraje, que es Adán y Eva todavía. Luego después filmé La Sangre Iluminada en 2006, Zacateco en 2010, La Vida Sin Memoria Parece Dulce, esa creo que es 2013, La Mañana No Comienza Aquí 2014 y El Peluquero Romántico 2016. ¿No? Esa es mi filmografía de largometraje. Acción. Corta. Cortamos. El primer corto era un ejercicio, nace como un ejercicio de salón, de clase. Guillermo el Toro era mi maestro en esa escuela, él vivía todavía en Guadalajara. Y en una clase ahí con Guillermo salió y entonces luego después lo escribí como guión y cuando sale el concurso decido yo meterlo, voy y lo afino, no sé qué y bueno, ya lo filmé, ¿no? Y Guillermo lo producía. Quizá mi ancla principal en el DF o mi primer mentor importante en el DF sería Juan Antonio de la Riva, que fue como con el que hice el primer largometraje. Trabajé con Rafa Montero, con Gita Shifter, con Roberto Snyder. Digamos que mi última película que asistí fue con Ripstein. Primero asistí Profundo Carmesí y después le asistí El Evangelio de las Maravillas, ¿no? Y ya en El Evangelio, ya más bien yo ya estaba casi con un pie para poder echar a andar el largometraje. Y por ahí, más o menos, es que decido ya frenar, digamos, la parte de la asistencia y dedicarme a la dirección, ¿no? Pues es un proceso muy largo, o sea, lo primero que tienes que saber es de qué se trata, ¿no? O sea, de qué se trata dirigir, o sea, no es solo tener una idea y llegar y ya decir, pues voy a hacer una película, sino pues que hay que saber cómo funciona y si quieres dirigir, tienes que saber mínimamente cómo funciona un set, ¿no? O sea, tienes que saber mínimamente cuál es la estructura, de a qué se dedica cada uno, cuáles son todos los puestos, qué le puedes pedir a cada uno y qué le puedes exigir, digamos, a cada uno de los miembros del equipo. Hay equipos, o sea, no sé, puedes llegar a trabajar un equipo de 80 personas y el que tendría la obligación primera, digamos, de saber a qué se dedica cada una de esas personas y qué poderle pedir, es el director.
Después también hay que, o sea, por el lado creativo, pues es muy importante definir qué te gustaría contar, de qué crees que se puede tratar tu discurso y empezar a practicar para saber si es cierto. Porque una cosa es lo que uno se imagina que podría ser de cine y otra cosa es tu verdadera capacidad para hacerlo, ¿no? Y luego viene toda una parte de producción, porque o sea, hay que escribir los proyectos, o en México los proyectos siempre van muy ligados a un director. Entonces hay que escribir los proyectos y después de escribir los proyectos hay que financiar los proyectos, que es todo un proceso, hay que aprender a hacer eso. Y luego, una vez que te dan el financiamiento, entonces ahora hay que aprender a producirlo. Entonces es un oficio muy complejo, muy especializado, abarca muchísimas personas y muchas personas haciendo cosas diferentes y hay que saber utilizarlos y cuándo utilizarlos o cuándo no utilizarlos, ¿no? En México no te puedes quejar, digamos, de la falta de apoyo, porque estamos produciendo cerca de 140 películas ahorita, ¿no? El problema es que en 2002 no existía esa ruta, no existían todos esos fondos, existía Foprocine, pero no existían el resto de los fondos. Y había que inventarse un esquema sobre el cual se podía trabajar. Y entonces te inventas un esquema, ¿no? Y eso es mi premisa, o sea, más bien, si hay condiciones, trabajas en las condiciones que se puedan, y si no hay condiciones, te las tienes que inventar. En la época de Adán y Eva, digamos, o en la época en que yo filmaba cortometrajes, el cine digital no existía. Eso en realidad terminó por suceder hasta hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, hasta hace muy poco tiempo seguíamos filmando en fílmico y terminando las películas en fílmico. La era digital lo que ha permitido es una posibilidad, digamos, de democratización de los medios, pero no quiere decir, o sea, el hecho de que tengas acceso a los medios no quiere decir que sepas cómo hacerlo. Entonces eso de todos modos hay que aprenderlo, ¿no? Entonces el chiste de la democratización es, ok, pues está al alcance de todos, pero con un poquito de técnica, ¿no? Porque si no, pues no funciona. Hay que saberle, ¿no? Un poco. O sea, es un lenguaje, es como aprender otro idioma, ¿no? Hay unas reglas, luego hay que aprender a usar esas reglas, luego hay que practicarlo, y una vez que vas practicando, te puedes defender en ese idioma, ¿no? El lenguaje audiovisual es exactamente lo mismo. Marca, cuadro. O sea, allá son 3 tiempos de pa, pa, pa. Panning despacito para llegar a agarrarlo casi saliendo. El gran problema del cine mexicano sigue siendo la exhibición. El problema que tenemos tiene su raíz principal en el Tratado de Libre Comercio, en el que prácticamente, o sea, el Tratado de Libre Comercio se firma en los 80s, cuando el cine mexicano está en una de sus peores crisis, se está produciendo muy poco, y sin ninguna consulta y sin ninguna reflexión, se regaló el público mexicano al cine norteamericano. O sea, nomás para que te des una idea, la exhibición del cine norteamericano en México está alrededor del 95%, varía entre el 95 y el 97% de las pantallas. México es uno de los países con más pantallas en el mundo, o sea, tenemos como el 4º lugar de pantallas en el mundo, y sin embargo todas esas pantallas están dedicadas al cine norteamericano. Nosotros deberíamos de tener, por una cuestión de identidad, un poco de acceso a eso. Pero como es un negocio privado, además protegido por ciertas leyes, no se puede hacer nada. Entonces tenemos un cuello de botella muy duro que se produce mucho en México, pero no tiene un lugar de salida específico. No lo vamos a poder librar tan fácil, están luchando contra o sea, en México está monopolizado en 2 cadenas que están absolutamente protegidos y que detrás de eso están las majors. Entonces es una lucha muy difícil, que lo que tenemos que hacer es buscar nuestros propios espacios de exhibición. Los festivales ayudan mucho, o sea, hay cada vez más festivales donde se va creando públicos, no todos los festivales que van surgiendo tienen un perfil claro, ni ayudan mucho al cine mexicano, casi todos salen sin objetivos y sin visión, pero bueno, es un problema general del país, o sea, el gran problema del país es la cultura, ¿no? O sea, o la falta de cultura y de educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros lo que necesitamos son estos pequeños espacios que van surgiendo en el país de exhibición, porque el público natural del cine que nosotros hacemos es el público mexicano.
¿no? Entonces nosotros aspiramos a que quien nos vea sea el público mexicano. Pero si tú al público mexicano lo tienes acostumbrado solamente a darle cine norteamericano y el cine mexicano que llega es una copia o emulación directa de las fórmulas del cine de género norteamericano, no, es muy difícil que tú lo saques de eso, ¿no? Si tú le das a alguien toda la vida, no sé, migajitas para que coma, es muy difícil que le cambies la dieta, ¿no? O sea, se necesitaría un poquito más de soporte educativo y cultural, que es justo, regresamos al mismo punto. Entonces estamos metidos en un laberinto un poco complicado, además expuesto a los recortes presupuestales de cultura que cada sexenio suceden, ¿no? En países como Ecuador o como Argentina, esta expansión del cine se canalizó y se aprovechó y se puso un canal cultural donde el cine está teniendo salida por medio de la televisión y se están produciendo películas, se están produciendo series, no solo en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino en las regiones. Y entonces todos tienen cabida. Y ese nivel sube completo y el producto que le estás dando a la gente también sube, ¿no? Aquí no hay una planeación. O sea, Canal 22 está a punto de desaparecer, Canal 11 lo dirige ahora una persona que cerró toda la parte de producción. Entonces nosotros damos un paso para adelante y 3 para atrás, ¿no? A ver, voy a un ejemplo concreto zacatecano. En Zacatecas existía un Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Por el Instituto Zacatecano de Bellas Artes pasamos toda la generación de autores que está trabajando ahora. Y entonces había una cosa, o sea, una cosa estructurada de formación que se perdió. Y entonces de repente el Instituto de Cultura perdió esa vocación en algún punto de formación. ¿Quién va a formar? ¿Quién les va a dar a los niños esa opción de un acercamiento al arte? Pues es obligación del Estado, ¿no? Y ya lo teníamos. Y alguien decidió cerrarlo. ¿Por qué? Porque me convenía más meter ese dinero en, no sé, en mi casa de campo, por decir algo. ¿Tenemos un ensayo? Sí. Ok, entonces vas a venir por todos los elementos de la jugada. Nadie en Vaso. este pasillo, por favor. A la hora de sacar, esto convendría que quedara así, Ok, perfecto. porque entonces sales con esta para allá. Vale, ok. ¡Acción! Estoy preparando un taller de dirección cinematográfica que específicamente se llama planificación de secuencias. Esto es porque desde hace rato, o sea, yo he estado más o menos como al tanto de lo que está pasando en el cine en Zacatecas, de cómo se va desarrollando, de quiénes son las voces nuevas que van apareciendo, voy viendo los trabajos y sentíamos que a falta de una formación seria cinematográfica acá, la Cineteca ha tomado como ese papel y se ha encargado de estar generando este tipo de talleres y cursos y creo que gracias a eso va levantando poco a poquito el nivel de producción en Zacatecas. Y entonces creíamos que era pertinente apretar un poco y pasar de los niveles básicos a un nivel intermedio en dirección, porque ya hay mucha gente que está con un nivel muy alto, o sea que está bien, con la idea de profesionalizar un poquito más y sobre todo jugar mucho con esta idea de desde la ciudad en la que yo viva, qué tipo de discurso puedo hacer. Entonces de eso se trata un poco el taller. Es decir, cómo podemos levantar un paso. Esto está increíble, la gente que está inscrita en el taller está muy bien. O sea, es gente que ya viene con un proceso propio, con producción ya propia. Y entonces, pues con eso podemos lograr cosas bonitas. Si nos unimos y si nos compartimos conocimientos y si nos dialogamos, es más fácil que logremos cosas que si cada quien trabaja desde su mecate, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.